Iniciamos con otro programa, Identidad. Gracias por acompañarnos en este sábado bendecido, en el cual podemos contar con tu presencia para aprender especialmente de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra misión. Eso es lo que intentamos hacer en este programa y hemos venido haciendo durante cada uno de ellos. Así que si quieres aprenderlo, quédate con nosotros. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Le damos una cordial bienvenida también al pastor Eber Roblero, que ya está esperando ansioso para compartir sus conocimientos con nosotros. Conocimientos basados a través de un libro importante, la Palabra de Dios. Y hasta aquí llegamos con otro programa de Identidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda que sábado a sábado te estaremos acompañando y presentando un resumen de las lecciones que estudiamos cada día. Si tú quieres conocer más, visita nuestra página web www.unionradiogt.org, donde encontrarás la guía para estudiar día a día. Muchas gracias una vez más por estar en sintonía de nuestra emisora y además de nuestros canales correspondientes y las distintas redes sociales. Estamos abordando el tema del don profético y ya hemos definido qué es el don profético, ya hemos dicho también las funciones que tienen los mensajes proféticos para una persona o para el pueblo del Señor. Además, hemos analizado, según la Biblia y con base a ella, las pruebas que deben aplicarse a alguien que pretende tener el don profético. Por supuesto, si cumple con las pruebas bíblicas, nosotros tenemos que unirnos a esa declaración que aparece en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 20, donde dice: creed a sus profetas. Si ese profeta es verdadero, claro que hay que creerle, porque el mensaje entonces viene de Dios para tu persona, mi persona o para el pueblo de Dios. Hoy vamos a terminar con un resumen de lo que es el don profético, contestando una de las preguntas. Y la pregunta es: ¿puede una mujer ser profetisa? ¿Puede una mujer o no puede una mujer ser profetisa? Entonces tenemos que acudir a la palabra del Señor. Y les leo capítulo 2 y versículo 28 del libro de Joel. Antiguo Testamento. Joel 2:28 dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Y subrayemos esto: y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Según este texto, dice que sí, que tanto los caballeros como también dice acá, vuestras hijas, al ser instrumentos del Espíritu Santo, pueden también ser profetisas. Claro que sí. Veamos algunos ejemplos que la palabra del Señor presenta de personas, mujeres, que
se les dio o hicieron ese ministerio de ser profetisa. La primera, en Éxodo 15:20 se menciona a María. Éxodo 15:20. Leamos. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Se menciona entonces a María, la hermana de Aarón y por supuesto de Moisés, que cuando ella dirigió ese canto de victoria y estuvo también compartiendo allí ese liderazgo juntamente con sus hermanos, ella dice la Biblia que era profetisa, la profetisa. En Jueces capítulo 4 y versículo 4 habla de otra mujer que también desempeñó el papel de ser profetisa, me refiero a Débora. Dice Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y luego dice, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. O sea, da el nombre de la persona, en este caso Débora, y también da el ministerio que ella desempeñaba. Dice, profetiza, profetiza. En Segundo de Reyes, capítulo 22 y versículo 14, Segundo de Reyes 22:14, enfatiza el ministerio profético de una persona. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. O sea, hubo un grupo de personas que dijeron, vamos a ir a consultar con la profetisa, y se encaminaron hacia allá y conversaron con ella, dice. Esto nos enfatiza que había también diálogo entre la profetisa y otras personas. En el Nuevo Testamento, vamos a mencionar unos 2 casos nada más. San Lucas 2:36. Recuerden, la pregunta es, ¿puede una mujer ser profetisa o profeta? Y ya hemos leído algunos versículos donde claramente se dice de María, se dice de Débora, se dice de Hulda, que eran profetisas. Ahora en el Nuevo Testamento, San Lucas 2:36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces menciona a Ana, la hija de Fanuel, dice, y la menciona como la profetisa. Una mujer, claro, está desempeñando este ministerio de ser profeta. Entonces, sí puede haber una profetisa en el pueblo del Señor. Pero veamos más, Hechos 21, 8 y 9. Y esta parte es esencial comprenderla porque está en el Nuevo Testamento. Porque tiene que ver con la iglesia primitiva, la iglesia que los apóstoles impulsaron ahí luego de la ascensión de Cristo Jesús. Porque además tiene que ver con el ministerio de expansión del mensaje de salvación. Dice Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Imagínense, esta era una familia linda porque fue muy útil en el avance de la predicación del evangelio. Número 1, dice que el papá, en este caso Felipe, le decían el evangelista. Evangelista
es el término que se usa para designar a una persona que habla en público para presentar la palabra del Señor por medio de lo que conocemos la predicación. Y Felipe era uno de los que presentaba la Biblia a otras personas, abría la palabra del Señor, enseñaba para otras personas y comunicaba un mensaje de salvación basado en las Escrituras. Era evangelista. Y las hijas, las 4, dice acá, eran profetisas. Dicho de otra manera, esta familia estaba sirviendo al Señor en diferentes ministerios. El papá evangelista, las hijas con el don profético, es decir, eran profetisas. Ahora, ¿qué estaba predicho del don profético en la iglesia? Pero principalmente la iglesia que tiene que ver con el remanente del tiempo del fin. Lo que Apocalipsis presenta y lo que Daniel también bosquejó en el Antiguo Testamento para anunciarnos en qué parte de la historia de la raza humana nos encontramos, en este caso nosotros, o estaban los que ya duermen ahora y descansan el sueño de la muerte. Así que, dice Apocalipsis 2:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Tiene que ver con la iglesia cristiana. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia de ella. Sí, los que estaban predicando el evangelio en la iglesia primitiva. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que la iglesia del tiempo del fin es perseguida. Pero ¿cómo distinguimos a la verdadera iglesia o al verdadero cristiano? ¿Y cómo lo distinguimos del que intenta o finge o cree ser cristiano, o de una iglesia que de pronto pretenda también estar en la verdad y no lo está? Entonces dice Apocalipsis que dice, y me dijo, mira, no lo hagas, porque Juan quería postrarse. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, porque el tiempo o el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, según Apocalipsis 19:10, responde al 12:17, donde dice el testimonio de Jesucristo. Y luego explica acá cuál es el testimonio de Jesucristo. Y dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Quiero mencionarles esto con mucha delicadeza, pero también con mucha claridad y honestidad de nuestra parte. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree, enseña que en la iglesia hubo una profetisa. 1, porque es bíblico, y 2, porque a Dios le plació llamar a esta persona para ser profetisa. Me refiero a Elena G. de White. Sin embargo, tenemos que ver su biografía rápidamente y también sus obras literarias que escribió y la contundencia que han tenido estas obras para la predicación y el avance de la obra del Señor. Hagamos un resumen. Desde 1844, cuando Elena G. de White tenía 17 años, realmente se ha visto el mensaje de profecía a través de Elena G. de White. ¿Por qué? Porque más de 2000 visiones tuvo ella. Más de 2000 visiones. Ella trabajó en Estados Unidos, trabajó en Europa y trabajó en Australia. ¿Cómo trabajaba ella? Aconsejando, escribiendo, predicando y estableciendo nuevas iglesias, nueva obra donde podía avanzar. Me llama la atención cómo es que Dios usa a una persona
Y en este caso me llama la atención cuando yo leo o cuando leemos los libros que esta sierva del Señor escribiera. Hay cantidad de libros ahora ya traducidos del inglés en el idioma original que fue escrito cada libro de ella. Ahora ya están en español, pero hay, o la mayoría mejor dicho, ya están traducidos al español. Veamos. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Ese libro deseado de todas las gentes lo que hace es presentar la vida de Cristo Jesús. Y hasta el momento, por decirlo así, yo no he leído otra biografía tan exacta, tan completa como aparece en ese libro El deseado de todas las gentes. Desde el primer capítulo hasta el último, usted va a ver los detalles ahí de lo que ocurrió en el ministerio, en el sufrimiento, en el sacrificio y en la resurrección de Cristo Jesús. Hay otro libro que se llama, que ya escribió, El Camino a Cristo. Ese libro Camino a Cristo es el manual para comprender el tema de la justificación por la fe. Y cuando usted lee ese libro, El Camino a Cristo, no lo va a leer una vez, lo va a leer varias veces, pero cada vez que lee ese libro, su corazón se va a enternecer, su corazón va a agradecer, su corazón tendrá el valor de buscar a ese Creador. ¿Por qué? Porque el libro lo que pretende es presentarnos a Cristo Jesús. Por eso se llama El Camino a Cristo, El Camino a Cristo. Hay otro que se llama Hogar Cristiano. Este de Hogar Cristiano habla de cómo desarrollar el carácter armonioso conforme a la voluntad de Dios en los hijos. En los hijos. Se llama Conducción del Niño. Ese libro debiera ser un libro de texto para todas aquellas hermanas que están en proceso de gestación y que muy pronto van a ser ese bebé, pero van a ir creciendo también. Y al crecer, por supuesto, hay que saberlos conducir, educar, motivar para que sean personas de bien. ¿Dónde se encuentran cantidad de principios y cantidad de, diríamos, orientación y mensaje para nosotros los pobres? En ese libro que les acabo de enseñar, que se llama El Hogar Cristiano. También está Mensajes para los Jóvenes. Este libro, Mensajes para los Jóvenes, habla de las principales tentaciones que los seres humanos pasamos en cierta etapa de nuestra vida. Y también presenta, por supuesto, qué hacer para salir vencedor y victorioso desde el punto de vista espiritual a través de lo que ya mencionamos. Otro libro, Evento de los Últimos Días. Este libro de Evento de los Últimos Días es una recopilación donde se narra los acontecimientos finales para el tiempo del fin, es decir, para nuestros días, porque estamos en eso ahora. La gran pregunta es, ¿llenó Elena G. de White los requisitos o las pruebas de un profeta o de una profetisa para aceptarla, para creer a sus escritos y también para vivirlos y que sean complemento a una vida cristiana de oración, de búsqueda del Señor? Bueno, entre otras pruebas que podemos aplicarle a ella, hay una que es principal. De esas principales, mencionemos que la sierva del Señor, en primer lugar, concuerda con todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que ya se suman también los apóstoles del Señor. Pero en la Biblia vamos a encontrar que lo que la sierva del Señor, Elena G. de White, escribió, está corroborada toda esta información, que no fue nada más una ilusión, un sueño que tuvo allí, algo incómodo o alguna situación en la mente que le hacía escribir. No, eran situaciones bien definidas entre Dios, ella y su pueblo, la Biblia. Además, también se recuerdan que una de las pruebas es, por sus frutos los conoceréis.
Y los frutos de la sierva del Señor fueron incontables, incontables, de verdad, incontables. Por ejemplo, en asuntos de temas o artículos, ella escribió más de 100,000. Más de 100,000. Los que son autores me han dicho que ellos tienen que estar en un ambiente tranquilo, recibir ahí ideas, escribirlas, pero lleva su tiempo. Pero en este caso se hizo lo más pronto posible. Bueno, Elena G. de White también, ella se identificó no como una profetisa. Sin embargo, cuando le preguntaron, todo mundo, la mayoría le dice que usted es profetisa. Y dice, bueno, yo no me merezco tal nombramiento. Sin embargo, dice, si hago el papel de profetisa, lo dijo por modestia a lo mejor, pero ella dijo, yo realmente quién soy sierva de Dios, sierva de Dios. Y de ahí en adelante se empezó a citar entonces a la hermana Elena G. de White como una líder, como una sierva de Dios. Además, los frutos que ya mencionamos son importantes, y los frutos de ella han sido contundentes prácticamente en su literatura. Aún familias enteras llegan diciendo, nosotros hemos creído en Cristo Jesús, aceptamos su palabra y aceptamos todos los lineamientos que nos dan para estar en sintonía con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor. Bueno, y podríamos seguir realmente analizando allí las pruebas para la sierva del Señor. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree desde el primer mensaje profético dado en Génesis hasta la profecía que se encuentra en Apocalipsis. Y también lo que hemos estudiado, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Dos cosas. La primera es que el don profético se puede manifestar en una hermana, en una joven, en una hermana adulta, pero hubo mujeres o se permiten mujeres profetizas. Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento se dice sí es correcto. Y número dos, recuerden, estamos en el tiempo del fin. Y para el tiempo del fin, según Apocalipsis 12:17, el enemigo está airado y va a ir a atacar a aquellos quienes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don profético o el Espíritu Santo o el Espíritu de profecía. Lo tienen. Y la iglesia entonces dice, hay don profético. Tenemos ese don profético. Yo te ayudo en este momento a comprender más el tema del don profético. Claro, lo puedo hacer. Principalmente cuando hablamos ahora de si una mujer puede ser profeta o no. Y ya dijimos rápidamente que la Iglesia Adventista cree que una de esas personas fue Elena G. de White, pero que sus escritos continúan ahora haciendo ese ministerio. Sigue ese ministerio de convencer, persuadir, llamar a las personas que entreguen su vida a Cristo Jesús y que sigan creciendo, y para eso están los otros libros para decir, apoyemos. Ella llamó a sus libros la luz menor. Pues esa es luz menor, entonces hay que ir a la luz mayor. Y una vez usted comprenda la luz mayor, le va a ser fácil comprender ahora los escritos, porque usted va a decir, así es. Y la particularidad de ella es que escribe siempre sus párrafos, pero respaldados con citas bíblicas, lo que garantiza mejor aún la autenticidad del mensaje del Señor. Y ahora, siendo que hemos llegado al final de nuestro mensaje, yo quiero invitarte a que luego de escuchar los 4 temas o de quedar claro el tema del Espíritu de Profecía, que lo podamos aceptar. Como dice la Biblia, creed a sus profetas, creamos a los profetas y seremos prosperados. Confiemos en Dios y seremos guardados. Que
Que el Señor nos bendiga y aceptemos el don profético, creamos a su mensaje, y si el Señor levanta, como dice Joel, a ancianos, a niños y a jóvenes, que los levante con su poder del Espíritu Santo para que den un mensaje, pero que ese mensaje sea divino, sea certero y sea para conducirnos a la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Quieres que oremos en este momento para finalizar estas reflexiones sobre el don profético en la Biblia? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Este es el momento, Señor, para agradecerte por el don profético, para que nos ayude a comprender la luz mayor. Que de hoy en adelante podamos creer a los profetas y estar seguros en Dios. Y de esta manera, de tu palabra, seremos prosperados. Guíanos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres.